Entonces, ¿qué podemos ver? Pablo no solamente enseñaba correctamente, Pablo oraba por los que estaban recibiendo sus enseñanzas, sabiendo que sin la obra del Espíritu Santo, nadie va a entender como debe entender. Hay muchos jóvenes que ellos aprenden cómo hacer la hermenéutica y lo hacen mejor que yo. Pero ellos piensan, bueno, tengo el contexto histórico, tengo el contexto gramático, he visto todo en el griego, el hebreo, he visto la relación entre las frases y las preposiciones, tengo todo precisamente interpretado y voy y enseño y salgo y he hecho mi trabajo. No, no has hecho tu trabajo. Un sermón es más que la gramática correcta. Un sermón es la manifestación del poder del Espíritu Santo mientras el predicador está enseñando las verdades de la palabra de Dios. Y un sermón preciso, perfecto, hermenéutica excelente, sin la oración. Pablo, ¿cómo puedes decir tal cosa? Bueno, mira Pablo. Enseñaba, oraba. Enseñaba, oraba. Enseñaba, oraba. La palabra de Dios es la espada. ¿De quién? El Espíritu. Entonces, es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra infalible de Dios, revelando a Cristo a la congregación. Podemos ver de nuevo una obra trinitaria. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Todos obrando a través del predicador mientras Él predica la palabra de Dios. Pastores, yo sé lo que la carne odia. Yo sé. De hecho, tú puedes, ¿no?, organizar tu día y tu vida basado en lo que tu carne odia. La carne odia el estudio de la palabra. Y la carne odia la oración. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? No podemos dejar el ministerio de la palabra de Dios. No podemos dejar el ministerio de la palabra de Dios y de oración. Intercesión. Y un hombre que tiene el don de predicar y sabe hacer la hermenéutica perfectamente, pero no ora, también está en peligro de llegar a ser un hombre muy orgulloso. Y en tiempo, un hombre muy inútil. Pastores, yo sé que es difícil a veces orar, levantarnos muy de mañana como Jesús en el libro de Marcos. Pero yo te digo algo. Si comienzas a orar un día, el próximo día sería un poco más fácil. Y el próximo día un poco... Es algo que empezamos a aprender. Muchas personas me dicen, pero
Pablo, yo oro y es como un cielo de bronce sobre mi cabeza. Sí, por eso oramos por fe, hermano, no por medio de lo que podemos sentir. Pero hay una cosa que les voy a enseñar para terminar, que un hermano muy anciano me enseñó hace muchos años. Alguien le preguntó, ¿cuánto tiempo oras? Y él contestó, Señor, ayúdame a traducir esto en español. Yo oro hasta que pueda orar. Y luego oro hasta que he orado. La oración es una lucha. A veces nos ponemos de rodillas y es difícil. Pero seguimos con tenacidad. Porque sabemos que es necesario entrar en su presencia. Es necesario entrar allí. Es necesario luchar, pelear hasta que sepamos que de verdad estamos orando y que Él de verdad está escuchando. Hombres de oración. Y en la oración y por medio de la oración, Dios puede llegar a ser tan real. Tan real. Mi vida cristiana se basa en el hecho que Dios ha dicho, Cristo ha dicho, yo estoy contigo, nunca te voy a dejar. Pero a la vez, un predicador, en su vida, la presencia de Dios puede llegar a ser tan real que él sabe que Dios está con él. No solamente por causa de la promesa, sino porque Dios ha llegado a ser una realidad constante en su vida. Este libro es la palabra de Dios y toda nuestra vida debe basarse en ella. Pero la vida cristiana es más que un libro. Es la presencia, la vida y el poder de Dios, de un Dios que todavía vive y actúa poderosamente en su pueblo y en su predicador. Hermanos, tienen que cultivar su relación con Él. Y esta relación y todos tus pensamientos y tus actos tienen que basarse en este libro. Estas verdades escritas por el Espíritu Santo. Pero a la vez, ustedes tienen que pasar tiempo de rodillas ante Él hasta que su realidad llegue a ser la realidad más grande en tu vida. ¿Estás leyendo quizás un libro escrito por otro hombre? Pastor, tu trabajo principal es saber lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Ahora tú dices, pero yo no soy pastor, yo soy padre de familia. ¿Has leído Deuteronomio capítulo 6? ¿Y tu responsabilidad en cuanto a la palabra de Dios y la enseñanza de ella? Tú dices, pero es un principio del Antiguo Testamento. Está bien, has leído Efesios 6. Porque la enseñanza de tus hijos no es la responsabilidad de tu esposa. Tampoco es la responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad de cada padre de familia. Pero para enseñar a tus hijos, tú tienes que saber lo que la palabra de Dios dice. Ahora, un ratito solamente para ver una ilustración de un hombre que tome en serio la palabra de Dios. Vamos a Salmos, capítulo 1. Aquí podemos ver en el Antiguo Testamento exactamente lo que Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice él? Que no debemos conformarnos al mundo. ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Versículo 1 de capítulo 1 de Salmos.
bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un hombre que rehúsa ser hecho del mismo molde del mundo. Es un hombre que ha tomado una decisión, que no solamente no va a participar en las obras oscuras de este mundo, sino él va a alejarse totalmente de sus consejos, de su influencia. Él no va a participar con ellos. Él no va a estar con ellos. Él toma en serio, tenemos un padre, y muchos de ustedes son padres, que camina en una relación amistosa con el mundo. Eso también va a hacer daño a su esposa y a sus hijos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el día de juicio no solamente soy responsable por mí mismo, sino también soy responsable por las personas que el Señor me ha dado. Más autoridad que tengo, más responsabilidad que tengo. Muchas veces los pastores quieren hablar de su autoridad espiritual, pero no se dan cuenta en el día de juicio van a tener que dar cuentas al Señor por la autoridad que tienen y cómo han usado su autoridad. También los hombres, ¿no? En sus familias, mujer, debes someterte a mí porque yo soy la cabeza, yo soy la autoridad. No creo que vas a estar hablando así en el día de juicio, porque con mucha autoridad viene mucha responsabilidad. Si el pastor está andando en el mundo, la congregación también. Si el padre, el esposo está andando en el mundo, la familia también va a sufrir. Entonces, John Wesley una vez dijo que le gustaría tener hombres que solamente temían a Dios y al pecado. ¿Tienes miedo del pecado? ¿Tienes miedo del mundo? ¿Reconoces el poder del pecado? ¿Reconoces el poder de un programa en la televisión por el cual se enseña herejía? ¿Reconoces el poder de un dibujo animado que en vez de comunicar verdades bíblicas está enseñando cosas mundanas? Hermanos, no debemos ser legalistas. No debemos tener miedo de cada sombra, pero hermanos, debemos tener discernimiento, bastante discernimiento. ¿Por qué? Si el diablo pasa por la puerta ahora y entra anunciando que él ha llegado y él es el diablo, todos nosotros vamos a reconocerlo y vamos a estar en contra de él, vamos a evitarlo. Pero él no entra así. Él no entra así. Él entra como una luz. Es lo mismo en la familia, es lo mismo en la iglesia. Para discernir la voz del mundo, nosotros no necesitamos estudiar el mundo. Pero para discernir la voz del mundo, solamente necesitamos estudiar la verdad. Renovar nuestras mentes en la verdad y vamos a empezar a reconocer cuando la mentira entra. Cuando la mentira está influenciando nuestra familia o nuestra iglesia. Entonces, empieza acá, no os conforméis a este siglo, no solamente para tu propio bienestar, hombre, sino para el bienestar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. También, si eres pastor, para el bienestar de tu iglesia. Y no solamente los pastores, cualquier hombre en la iglesia va a tener una influencia. Y si tú eres un hombre mundano, tú vas a tener influencia no para el bienestar de la congregación, sino para su destrucción. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. ¿Pero qué debemos hacer? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este texto no dice la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios.
Pero si estudiamos toda la Biblia, reconocemos que la mejor manera de renovar nuestra mente es por medio de leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. De nuevo, voy a volver a decir algo que he dicho varias veces ya. De una forma, la vida cristiana no es un misterio. Y caminar en el poder. Jesús dijo que el diablo mata. El diablo mata. Muchos piensan que el diablo mata por medio de poseer a personas y un montón de cosas así. Pero no es cierto. El diablo mata por medio de la mentira, por medio de la herejía, por medio de la falsa doctrina, por medio de la tentación. Para ser hombres de Dios y para proteger a las personas que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es falso, cuál es verdadero. Doctrina buena, doctrina falsa, la verdad, la mentira. Pero un hombre que no tome en serio el peligro que hay en el mundo es un peligro también a su iglesia y su familia. ¿Y cómo podemos crecer en nuestra capacidad de no solamente discernir lo malo que hay en el mundo, sino también ver que es de verdad peligroso? Solo por medio de separarnos del mundo, separarnos del pecado, separarnos de las influencias que el diablo usa y renovar nuestras mentes en la palabra de Dios. Hay un principio que encontramos en las Escrituras, que si la raíz es santa, también las ramas santas. Si la raíz no es santa, entonces las ramas también no van a ser santas. Podemos decir eso con respecto a la iglesia. Si tenemos un pastor que está andando en el mundo, que está siendo poco a poco más conforme al mundo, él va a ser un peligro en la iglesia. Si el del Espíritu Santo no es un misterio, y la vida cristiana exitosa no es un misterio, ¿qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Debemos vivir una vida de oración. Debemos mantener comunión con otros hermanos que también tomen en serio el llamado de Dios. Debemos evitar las malas influencias, cualquier voz que hable en contra de las Escrituras. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los hombres, aún muchos pastores, no toman en serio estos principios tan básicos y importantes. Cada uno está buscando una solución, no milagrosa. Tú necesitas ir a tal congregación, ellos van a poner sus manos sobre ti, vas a recibir poder y ahí vas a poder vivir la vida cristiana con victoria. Siempre queremos algo instantáneo, en vez de vivir una vida disciplinada haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Debemos renovar nuestra mente.